Buen día, chicos. Vamos a hablar el día de hoy del tema del cálculo anual que realiza un patrón a sus trabajadores para determinar el impuesto sobre la renta. En el caso de que los patrones tengan trabajadores, realizarán un cálculo anual. Lo vamos a ver más a detalle cuando hablemos de las obligaciones de los patrones y también de los trabajadores, un poco más adelante. Pero en este tema en específico, lo que vamos a ver hoy es la práctica. ¿Cómo realizo el cálculo anual de dicho trabajador? Acompáñenme. Bien, tenemos aquí en la pantalla el cálculo de un trabajador. Primero, tenemos un planteamiento. El trabajador gana o ganó más bien en el año 190,000 pesos. Aquí está mi salario anual grabado. Este renglón ya lo habíamos comentado en la clase anterior y dijimos que a la fecha no existe ningún estado, por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta dicho impuesto porque no existe, ¿sí? La suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al trabajador en cada uno de los meses del ejercicio. Ustedes ya han hecho cálculos de impuestos sobre la renta de un trabajador de manera mensual o quincenal o semanal y podrán haberse dado cuenta que ubicamos el salario del trabajador para verificar en qué renglón aparece en el subsidio y le corresponde subsidio para el empleo al momento de hacer el cálculo mensual o quincenal o semanal, etc. En este caso, por el salario de este trabajador, observemos que este trabajador no le dio ningún subsidio para el empleo. Por ejemplo, esta persona muy posiblemente ganó más de 14,000 pesos al mes. De esta manera, yo infiero porque en el planteamiento no hay ningún monto de subsidio para el empleo. Ustedes saben, porque ya tienen las tablas, ¿sí? Que la tarifa del subsidio para el empleo en el año 2019 llega hasta 7,382.34. Quiere decir que con este salario de 14,000 o más de 14,000 pesos, dicho trabajador no le corresponde ningún subsidio para el empleo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual en este renglón no hay ningún monto. Luego viene el renglón que habla del ICR retenido por el patrón en todo el año. ¿De dónde obtuvimos dicha cantidad? De la sumatoria del impuesto sobre la renta que le retuvo el patrón al trabajador todo el año. ¿El patrón de dónde obtiene estas cantidades? Muy posiblemente las sacó de sus listas de raya. También existe evidencia en los CFDI. Ustedes saben que cada nómina tendrá que ser timbrada, ya sea si es pago semanal, quincenal, mensual, catorcenal, etcétera. Tendrá que ser timbrado ante la plataforma del SAT. Y una vez con esta información va a formar una evidencia para que el patrón pueda tener elementos para que su contador realice dichos cálculos, ¿sí? Normalmente, realmente en una empresa que tiene muchos trabajadores, va a existir un programa donde se lleven las nóminas. Entonces, dicho programa nos podrá emitir la información por cada uno de los trabajadores, incluso dicho programa podrá realizar un cálculo para cada uno de estos. Pero nosotros como contadores eruditos en la materia, debemos de saber cómo realizar dicho cálculo y de dónde se obtiene, ¿ok? Aun cuando un sistema lo realice, nosotros debemos de saber cómo se realiza. Bien, desarrollo. Siempre vamos a partir del salario anual grabado, ¿ok? Yo aquí en la parte de arriba les puse el salario anual grabado, pero recuerden que un trabajador puede tener tanto ingresos grabados como ingresos exentos. Los exentos son a los que se refiere el artículo 93, los cuales
ustedes ya leyeron previamente y en otra clase lo abordaremos. Entonces, yo aquí ya separé el salario exento del grabado y solamente el grabado son 190,000, ¿ok? 190,000 pesos, la fórmula dice hay que adicionarle el impuesto local que a la fecha no existe, entonces 190,000 más 0 es 190,000. Esa será nuestra base gravable para el cálculo anual. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tomar la tarifa del artículo 152, que es la tarifa anual, y aplicar los límites inferior que corresponde a dicha tabla. Entonces, tomo mi tarifa de artículo 152 y ubico los 190,000 pesos y mi límite inferior será 144,119.24. La diferencia se le llama excedente del límite inferior, al cual aplico mi porcentaje sobre ese excedente del límite inferior. Recuerden, estamos sobre la misma tarifa, artículo 152 y mismo renglón. El monto es 21.36. Lo aplico sobre 45,880.76 y al multiplicarlo me da el impuesto marginal. El impuesto marginal se le adicionará o sumará la cuota fija del mismo renglón de la tarifa del artículo 152. Mismo renglón, ¿ok? No hemos cambiado de renglón en la tarifa del artículo 152. Y al sumarlo me da el ICR según tarifa. Hasta aquí es una fórmula tan normal y común como las que hacemos para una nómina de un trabajador. La única diferencia es que cuando aplico un cálculo mensual, aplico artículo 96 y cuando aplico un cálculo anual, aplico la tarifa del artículo 152 de la ley del ICR. ¿Ok? Enseguida, yo tengo un renglón que habla de la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual se le hayan entregado al trabajador en cada uno de los meses del año. Esa cantidad la tenemos en el planteamiento en la parte de arriba y ya le expliqué que en el caso de este trabajador no alcanzó subsidio en ningún mes, por lo tanto es cero. Disminuyo el ICR tarifa del subsidio y al disminuir cero me da la misma cantidad. Entonces, este es el impuesto a cargo del trabajador, ojo, antes de retenciones. ¿Qué nos hace falta? Así como en un cálculo mensual, en un cálculo anual, también tomo en cuenta las retenciones que le haya efectuado al trabajador durante todo el año. Estamos hablando que este es un ejercicio del año 2019, entonces voy a tomar el ICR retenido por todo el año 2019. Dicha información ya lo mencioné, ¿de dónde la obtenemos? Como patrón puede ser de lista de rayas, como trabajador yo tengo los FDI que me timbra el patrón, entonces bueno, esta información de ahí la obtuvimos. 21,940 es el ICR que le retuvimos a este trabajador durante todo el año. Lo comparo, o sea, lo resto, y al restarlo me da el saldo a cargo del trabajador. Este saldo a cargo del trabajador por ley tiene el patrón enero y febrero para realizarle la retención al mismo. ¿Cómo lo podrá hacer? Podrá dividirlo, si le paga quincenalmente, entre 4 quincenas y aplicarlo así. Ahora, este es un cálculo cuando el patrón le realiza, repito, el cálculo anual al trabajador, porque no está obligado el trabajador a presentar su declaración anual, ¿ok? Eso hay que dejarlo muy puntual porque hay que recordarlo. Este es el cálculo que realizo yo, patrón, cuando mi trabajador no tiene obligación de presentar su cálculo anual. Veremos en la clase de las obligaciones de los patrones y trabajadores en qué casos sí el trabajador le aplicaría presentar su declaración anual o en qué casos él puede optar por presentarla. ¿Ok? Vamos con el siguiente cálculo. Y este habla de un trabajador y quiero que observen, lo voy a sombrear para que lo vean. El salario anual es muy diferente al salario anual grabado del otro trabajador. En milésimas de segundos debe llegar a mi mente, a ver, si es un salario tan bajo, debo de voltear a ver el subsidio para el empleo. Correcto.
de seguro este trabajador sí le aplicó subsidio para el empleo, ¿sí? O sea, rápidamente yo hago una división y digo, ah, claro, este trabajador muy posiblemente ganó 4,000 pesos o un poquito más en el año. Entonces, de esta forma, asocio ideas y digo, por eso este trabajador sí tiene subsidio para el empleo, a diferencia del cálculo anterior, que quiero que observen que no hubo subsidio para el empleo, ¿sí? Y que si ustedes recuerdan, sí hubo ICR retenido. En este otro caso práctico, por el monto del salario del trabajador, sí hay subsidio para el empleo y ¿qué creen? No tuvo ICR retenido por el patrón en el año, ¿ok? Las grandes diferencias entre un sueldo y otro. Bien, mismo cálculo, se desarrolla de la misma forma, la fórmula es la misma, entonces parto de mi salario anual grabado, ¿ok? El grabado. Siempre es, ya para este punto, yo resté o separé el ingreso exento, porque el exento, como su nombre lo dice, está exento de impuestos sobre la renta. No le aplico el cálculo del impuesto. ¿Ok? Va. Partimos de 52,000 pesos, sumamos impuesto local, sabemos que a la fecha no existe, me da la base gravable de 52,000 pesos, aplico la tarifa del artículo 152 que todos tenemos ahorita, que es la del cálculo anual, aplicable para el año 2019, porque estamos haciendo un cálculo de un trabajador del 2019. Claro que estamos en fechas que esto no podría ser posible, a menos que el patrón no esté nada actualizado, etcétera. Porque este cálculo normalmente como contadores de una empresa lo hacemos en el mes de diciembre, ¿sí? A finales de diciembre hacemos este cálculo para arrancar y para saber cómo se cerró el impuesto de este trabajador y cómo se va a comportar, si hay algo que retenerle y ya saben, se retiene para el siguiente año. Entonces, bueno, esto es un supuesto. Base gravable de 52,000 pesos, aplico la tarifa del artículo 152 y ubico 52,000 pesos en el límite inferior de 6,942.21. La diferencia se le llama excedente límite inferior, son 45,057.79. Y sobre ese mismo renglón busco el porcentaje que se aplica al límite inferior de 6,942.21. El porcentaje es 6,40 y la multiplicación se le llama impuesto marginal, 2,883.70. Le adiciono la cuota fija del mismo renglón, donde empecé de los 6,942.21, y la cuota fija la sumo al impuesto marginal y me da el ICR según tarifa, 3,016.98. En este punto, resto el subsidio de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual recibió el trabajador y me suman 4,589.52. Lo comparo con el ICR según tarifa y lo puse del lado porque quiero que observen que la diferencia, aquí observan la fórmula, estoy restando el ICR tarifa menos el subsidio y me da en rojo, ¿sí? Esto quiere decir que no hay impuesto a cargo, por eso no lo puse en la fórmula. Lo estoy poniendo, hice impuesto a cargo, realmente es cero. No tengo ningún impuesto a cargo. Ahora, enseguida restaría las retenciones y pues, ¿qué creen? Que no tenemos retenciones, ya lo vimos aquí en la parte de arriba. Así es que mi saldo a cargo de este trabajador sería cero. Ahora, podrán estar pensando, maestra, ¿qué pasa con estos 1,572.54? Para el trabajador no pasa nada porque no se los voy a dar. La ley es clara cuando menciona que este subsidio para el empleo, que es un subsidio por parte del fisco, por parte de la federación, ¿sí? No se le apoya al trabajador conforme a cada cálculo
pero cuando llega al anual y le quedara a favor, quedan así, tablas el fisco con el trabajador, porque le dice, bueno, es que te pudo haber correspondido a 4,589, pero según el cálculo, pues solamente la 3,017 te aplicó de dicho subsidio. La diferencia no es algo que te tengo todavía que dar, trabajador, no aplica así. Es importante recalcar que con el patrón funciona de esta forma. Este año, en 2020, hubo una reforma donde se tiene que realizar un recálculo a los trabajadores a partir del mes de febrero del 2020. Este recálculo nos va a dar la pauta para hacer los ajustes de manera mensual a los trabajadores. Claro, este cálculo no es porque yo lo quise hacer o porque a algún contador se le ocurrió, este cálculo proviene de una reforma donde nuestro gobierno federal se da cuenta muy hábilmente de que estas cantidades que observan aquí, por ejemplo, la que salió en este cálculo y que estoy colocando de color, estoy viendo qué color le queda mejor, de color verde. Estas cantidades se quedaban en el limbo, ¿sí? O sea, se le había dado al trabajador una cantidad posiblemente de más de subsidio para el empleo y ¿qué creen? Quedaban tablas así, como les mencioné, el gobierno y el trabajador. Entonces, el SAT se da cuenta que hay muchas cantidades, porque hay muchos trabajadores que ganan menos de 2 salarios, ¿sí? O 2 salarios y alcanzan subsidio para el empleo, porque esas son las personas que alcanzan subsidio, y que les estaban dejando cantidades a favor. Y el gobierno está buscando la forma de recuperar por todos lados, y esta es una forma recaudatoria. Cuando lanza esta reforma y dice ahora van a ser contadores un recálculo, porque los trabajadores no quiero que les quede a favor, no quiero darles de más, quiero darles la cantidad exacta. Y entonces, lo que ustedes van a hacer, contadores, es que cada mes van a hacer un recálculo para que determinen cuánto realmente es el subsidio para el empleo que le debí de haber dado, y si ahí se hay que retener, lo retengan de manera ya mensual, en la segunda quincena o en la cuarta o quinta semana del mes. A lo mejor ahorita no les queda muy claro cuál es el enfoque. El enfoque es recaudatorio, porque cuando llegaba el año, el trabajador llega a obtener cantidades a favor que el fisco no recuperaba, porque quedaba tablas. Desde años atrás esto existió así. Pero con este recálculo del impuesto sobre la renta, el fisco cada mes está ajusticiándose a los trabajadores, repito, que ganan menos de 2 salarios mínimos, aprox, y les está haciendo cuentas cada mes, cuando antes eran las cuentas anuales, cuando hacíamos este cálculo, sí, obligatorio, ahora ya son cálculos mensuales, y derivado de ese cálculo mensual, a un trabajador que cada semana, si se le paga semanalmente, le vienen dando subsidio para el empleo, ¿qué creen? Que en la quinta o cuarta semana del mes, que se realiza un recálculo obligatorio, derivado de esta reforma que les menciono, entonces ahora, si le di de más, se lo tengo que retener. Al trabajador ha llegado en ocasiones, porque nosotros hacemos nóminas, ha habido ocasiones en que incluso le hemos tenido que retener hasta 220, 240 pesos semanales. Para un trabajador que gana 1,000, 1,200 pesos, 1,300 pesos a la semana, claro que esto sí le afecta. Pero bueno, así son las leyes. Aplican y aplican para todos. Entonces, aquí lo importante es conocer y saber los efectos y el alcance de las leyes. En este caso, propiamente, del impuesto sobre la renta
en el tema de sueldos y salarios que estamos hablando. Todo esto estamos hablando del capítulo 4 de la ley del impuesto sobre la renta, del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, del capítulo 1 de sueldos y salarios, y todo esto, bueno, ahí lo podemos analizar. Chicos, no me queda más que decirles que fiscal hay que leer, hay que interpretar y hay que practicar. Así es que practiquen, tienen elementos para poder realizar varios cálculos y entre más practiquen, más aprenden. Saludos.